la historia que partió hacia un horizonte azul. Fluye y vuela a tierras lejanas. Acepta el miedo en su interior, cede a su verdad una vez más. Fuego y voz quema su cajón. Vuelve a tus ojos, niño luz, déjala cantar por dónde ir. La respuesta desde adentro suele llegar. Suelta esa intuición. Gracias a Inefable, que es una banda que está comenzando en nuestro programa, o sea, ellos comenzando no, está en el comienzo de nuestro programa, dándoles la bienvenida a ustedes. Inefable en realidad es una banda que ya tiene 4 años y que acaban de sacar un nuevo disco que se llama Brillan las sombras, lo van a estar presentando el próximo 14 de mayo en la sala Hugo Balso, entonces en minutitos nada más vamos a estar charlando con ellos un poco de la historia de la banda y un poco de lo que va a pasar este 14 de mayo en la sala Hugo Balso. ¿Cómo anda? Divino, arrancar el programa así con ese rock and roll, todo este azul, me da como una energía blue, de blues divina. Tenemos un programa de miércoles maravilloso. En la entrevista central de mañana jueves 8 de mayo se estrena Ni siquiera las flores, esta película que creo que es la 8ª película de Mariana Viñoles, si no me equivoco tiene una filmografía ya bastante amplia. Está acá con nosotros, ella es documentalista, directora, también fue docente de la UDELAR y bueno, es una película que hace un poco dialogar el adentro y el afuera, que desde lugares como mínimos o
o imágenes muy austeras, nos pone a reflexionar con temas realmente importantes. Porque tiene un punto de vista que me parece que interpela, digamos, una cosa que tiene que ver con lo social y a su vez me parece que interpela algo que tiene que ver con lo audiovisual, ¿no? Desde dónde se mira, cómo se mira y desde dónde se pueden contar historias, ¿no? Desde dónde se pueden mostrar distintas historias que suceden en nuestras calles, en nuestra sociedad. Y también, como digo, quitando un montón de artilugios, de todos modos se pueden contar historias muy importantes, que de hecho, bueno, aquí es la nuestra, ¿no? Es cómo se vivió, porque también tiene un poco de, o sea, es durante la pandemia que ella la realizó y es tremenda historia, cómo lo vivimos adentro y cómo se vivió en la calle también. Tiene para reflexionar pila. Bueno, capaz que hay gente que pudo ver ni siquiera Las Flores porque estuvo en el Festival de Cinemateca, pero además tuvo su estreno mundial en un festival muy importante que es mira, me lo había anotado y me lo anoté en otra página, en Suiza. Vision Durel, bien, salió. Tuvo su estreno ahí y así que bueno, a partir de mañana lo van a poder aprovechar el público en general. Sí, Teatro Florencio Sánchez en Cinemateca y en la sala B del Auditorio Nelly Goitiño. Ahora en un ratito charlamos con Mariana. Y en un ratito va a estar nuestra compa, Mariana Olivera. ¿Por qué? Porque se viene un espectáculo que es bastante importante que se llama Pas d'Action Bayader. Es un espectáculo que hacen los estudiantes de la Escuela de Danza Clásica del SODRE. ¿Y por qué? Es un espectáculo que va a ser a beneficio de los que fueron becados para estudiar en Miami, obviamente danza clásica. La beca le cubre los estudios, pero por supuesto no les cubre la estadía y tampoco el viaje. Entonces está recaudando plata para que efectivamente se puedan ir y poder estudiar tranquilos allá el tiempo que dura la beca, o sea que todos 8 y 9 de mayo en la Nelly Goitiño para disfrutar de ese espectáculo que hacen los estudiantes y también para apoyarlos y ayudarlos. Me encanta, porque es un espectáculo, no es solamente una colecta, así un pedido, hay un espectáculo por detrás y con un fin maravilloso. Ahora sí, vamos a hablar con los chicos de Inefable. Bienvenidos nuevamente a Mira Montevideo. Bueno, Noé ahí decía que no eran una banda nueva, es verdad, ya hace 4 años que están juntos, ¿no? Que se juntaron a hacer música y hoy veía una entrevista que les hacían que me hacía conocer, o sea, que ensayaban en un garage, que tienen un estudio en un garage, la banda de garage. La vieja banda de garage vuelve y trae como ese espíritu de mucho laburo previo, de ensayar y después que salgan las canciones. ¿Cómo se fueron armando? Sí, nos fuimos armando, empezamos así, de garage y sí, nos lleva muchas horas, mucho trabajo, mucha energía, pero lo hacemos con una pasión tremenda que nos empuja todos los viernes religiosamente a irnos hasta la costa, los que somos de Montevideo, a ensayar y a encontrarnos ahí para hacer lo que más nos gusta. Divino. Y hablemos un poco justamente de la música, de lo que más les gusta, que tiene que ver un poco con el rock, tienen influencias del rock de los 80, del grunge, del rock progresivo incluso, ¿no? En este disco hay temas que empiezan de una manera y después como van para otro lado. Bien, Y bueno, este es mi trabajo, trato de estudiar un poco. Mirá, nosotros nos pasó como que esta música que hacemos como el género fue como el punto de encuentro de todos, ¿viste? Somos como bien distintos. Nos pusimos de acuerdo en hacer este tipo de música, digamos. Y dentro de ese espectro, bueno, manejar diferentes opciones en base a lo que cada uno más les hincha, ¿no? En el disco intentamos sí como plasmar bien el espectro nuestro de géneros y de enfoques y temáticas. Y por eso también le pusimos ese nombre que es como Brilla en las sombras, que es como medio, tiene mucho sentido, porque como que exploramos lugares más duros, ¿no? Del rock y otros más introspectivos y más personales, ¿no? Y siempre decimos que aquel que cree que hay algo para aprender en las sombras, bueno, en este disco va a encontrar eso, va a encontrar un poco la luz después del recorrido que uno hace a veces por las sombras, que es la vida misma a veces. ¿Cómo se reparten para componer? O sea, ¿hay alguno que escribe las letras? Mira, te cuento. Nosotros somos 5 compositores. Pero yo aprovecho para nombrarlos, ¿no? Dale. Tenemos a Nicolás Castro por acá en la guitarra eléctrica, en la guitarra acústica Ismael Ruibal, Renzo D'Angelo en el bajo y Juliano Alessandro en la voz. Y bueno, falta Nahuel Olivera, que es el batero. Y le mandamos un beso a Nahuel. Y el dueño del garage. No, ese Acá Nicolás. está el dueño del Claro, ¿viste? Ahí eso es lo que te preguntaba fuera de cámara y me confundió. Había uno que era el dueño del garage, pero no es el batero, sos tú. Okay. Acá está el hombre que nos soporta todos los viernes. Bien. Sí, un saludo para los padres de él que nos decías soportan. Son Sí. 5 compositores. Somos 5 Todos compositores. participan. Esta vez lo que hicimos fue como una preselección. Fue tipo, bueno, muchachos, lleven todo lo que tengan y elegimos lo mejor.
Y así fue como más o menos fuimos llevándolo, nos llevó 2 años el proceso de afinar todo. Y bueno, y acá estamos ya en el proceso de lanzarlo, mostrarlo, etc. Y eso también les da como una forma como particular o personal de la banda, por llamarlo de alguna manera, porque capaz que hay temas que arrancan a componer desde un riff que compone alguno de los músicos y otro que tenga que ver con algo más de rítmico de la batería. Sí, hay veces que se presentan riff y nace de lo instrumental, de lo puramente músico, que ellos son los virtuosos en ese caso, y después está la otra parte que soy yo, cantautor con la guitarra nomás, que hago algo en mi cuarto y traigo una estructura de repente más armada de principio a fin, y después ellos le ponen una magia y un realce a lo que era una canción que empezó fogonera o con guitarra y termina siendo algo mucho más grande, ¿no? Yo, cuando estábamos preparando la entrevista con las productoras, decía, bueno, les vamos a preguntar dónde viven y resisten estos géneros más puros de rock, cuando hay tanto indie, tanta fusión. Pero después también leí por ahí que alguno de ustedes había dicho que el under está más fuerte que nunca. Entonces, quizás desde mi desconocimiento de que no curto ese under o esa música, cuéntenme un poco, ¿cómo es esto de que hay nuevas generaciones que le están dando pila al rock puro? Lo que es la movida under en sí no muere nunca, ¿viste? Siempre vas a encontrar gente. A nosotros lo que nos pasaba particularmente, que somos una banda de 5 personas, Claro. Nuestro amigo Nicolás tiene una pedalera que es enorme, entonces no entrábamos en los boliches 6. chiquitos, claro, en los lugares más chicos no entrábamos, lo intentábamos, no estábamos cómodos, entonces quedamos un poco a veces fuera de contexto en eso que es el under. Claro. Ahora, ¿cómo se mantiene eso? Y hay pila de gente que hace muchas cosas, que pone mucho cariño, se hace mucha comunidad, ¿no? Sí, básicamente va por ahí. O sea, hay gente que todavía sigue manteniendo vivo la idea de que haya toques en vivo, que vaya gente joven, de que se converse, etc. Chiquilines, este disco Brillan las sombras les llevó aproximadamente 2 años, ¿no? Desde Sí. que arrancaron el proceso de composición y de grabar y eso. No hice del todo los deberes porque no escuché preámbulo, pero desde preámbulo a Brillan las sombras, ¿qué sienten que evolucionó en la música de ustedes, o si fueron para otros lugares, o si este disco fue otra propuesta a nivel sonoro, sí, rockera y como de esas influencias, pero... Sí, un poco lo que decía Renzo hace un rato, el hecho de ser 5 personas con gustos tan distintos hace que lo que nazca a nivel disco sea una cosa, creemos que diferente, y de lo que fue preámbulo hasta lo que es Brillan las sombras, en Brillan las sombras encontramos un concepto, un estilo y algo que nos marca, manteniendo aún así un laberinto a nivel experiencia musical. De sentarte a escuchar el disco vas a encontrar estos matices, vas a encontrar de repente una cosa muy pesada, muy heavy, de repente vas a encontrar una canción que no tiene que ver mucho más tranqui, y eso fue buscado también de cierta manera. Entonces creemos que en preámbulo estábamos mucho más experimentando y más libres, y acá fue como mantuvimos eso también de esa búsqueda nueva, pero le encontramos el sentido enseguida durante esos 2 años de proceso y llegamos a este resultado que nos tiene re orgullosos. Qué bueno. ¿Viste otra banda más que se toma el tiempo? Ayer dije Claro, eso, está genial. me parece que se está volviendo esa tendencia de Lo tomarse el queríamos tiempo para hacer las Sí, cosas. sí, queríamos hacer algo más grande, ¿viste? Habíamos hecho un EP de Está 6 buenísimo. temas. Bueno. Me encanta eso, que se vuelva a grabar discos con tiempo. Hablando de que les quedaban chicos los boliches chiquitos, se van a una tremenda sala. El 14 de mayo a las 20:30 van a estar en la Hugo Balso de la Reta, del Auditorio de la Reta. Y bueno, cuéntenos así rapidito cómo va a ser esa fecha. Tienen unos invitados que abren también el show. Te cuento, vamos a abrir la Piotto Folk Experiment. Es una banda de... Bueno, Piotto es un gran referente del under, que tiene como 4 bandas. Toca todos los fines de semana, bueno, lo llevamos al Sodre. Y él tiene un proyecto que es acústico, que es con bandoneón, con violines, interesante. Y bueno, nosotros vamos a tocar más o menos 20 canciones, todas nuestras. Impresionante. Sí, nos tomamos el trabajo de elegir un lugar bien, nos preparamos bien. Va a estar espectacular, así que bueno, no sé, está la cámara. Los invito a todos a que vayan, va a estar muy bueno. Venimos trabajando mucho para eso, así que bueno. Divino. El 14 de mayo todas ahí en la Hugo Balso. Muchas gracias y nos vamos a la pausa escuchando otro tema de Inefable. Excelente.
Cumpliste con tus deberes, cumpliste con tu labor, cumpliste con tu jefe a pesar de ese dolor. Cumpliste con tu familia, cumpliste con tus amigos, seguís cumpliendo caprichos ajenos a vos. Porque arriesgar no es para vos, y cuanto más vas a esperar, si el momento es ahora, se prende fuego tu corazón, aún sigue viva esa historia. Lo demás puede esperar, el cielo ríe y te llora, bailando al ritmo de ese amor. Cumpliste con las salidas, cumpliste con el alcohol, cumpliste con la gira a pesar de ese dolor. Dejaste poco en la hinchada, dejaste sentir su mano en tu espalda una vez y volviste a escapar. Porque arriesgar no es para vos, y cuanto más vas a esperar, si el momento es ahora, se prende fuego tu corazón, aún sigue viva esa historia. Lo demás puede esperar, el cielo ríe y te llora, bailando al ritmo de ese amor. Muchas gracias. Presenta FENAPES, compromiso 6+1 para la educación pública. Varias primaveras. Y lindas noticias de la danza llegan de la mano de Mariana Olivera, ¿verdad, belleza? ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo andan, querida Noé, Lu? Buenas noches a todas y todos. Estoy, como verán, me corro un poquito para dar pistas. Estamos en la Escuela de Danza del Sodre, una locación fantástica. Me siento en una cajita musical, qué decirles. Es hermoso. Este lugar se estrenó en marzo, así que muy recientemente los y las alumnos están disfrutando todo lo que aquí sucede. ¿Y por qué estamos acá? Porque mañana y pasado 8 y 9 de mayo habrá en el Auditorio Nelly Goitiño 2 espectáculos a cargo del Ballet Juvenil del Sodre, muy especiales porque son a beneficio de sus propios alumnos, porque varios y varias de ellos han sido favorecidos con una beca espectacular para seguir estudiando esto que tanto les apasiona. La beca es en un viaje a Estados Unidos, sucede en Miami concretamente, y hay que recaudar fondos porque está incluida en esa beca el costo de la formación, pero no del viaje. Así que por eso, a beneficio de ellas, es esto que sucederá mañana y pasado en la Nelly Goitiño, haciendo, ya me olvidé cómo se llamaba el nombrecito de... ¿Cómo? Padeburé, haciendo padeburé, voy a buscar a Giovanna, a Sara y a Milena. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos, están en plena clase. ¿Cómo está Giovanna? Contanos qué es lo que va a suceder mañana y pasado ahí en la Nelly Goitiño. Bueno, muchas gracias, estamos muy contentos porque tenemos nuestras primeras funciones del año del Ballet Clásico Juvenil. Y bueno, 8 y 9 a las 20 horas en la sala Nelly Goitiño vamos a ver una suite de Valladera y además la coreografía Elementos de Ignacio Lombardo. Así que bueno, los esperamos ahí.
Qué lindo. Bueno, ahora voy a hablar con las protagonistas. Primero que nada, felicitaciones, chiquilinas, porque ellas dos han sido becadas y favorecidas con esta gran formación. Les voy a preguntar cómo han recibido esta noticia y qué significa para ustedes la posibilidad de formarse allí en Estados Unidos. Bueno, yo muy feliz, muy orgullosa de que la escuela nos pueda dar esta oportunidad. Y bueno, nerviosa también un poco porque va a ser mi primera vez viajando en avión a un lugar exterior y tan lejos también. Y muy, muy feliz y nada. Qué hermoso. ¿Y vos, Milena? Yo estoy muy agradecida por la oportunidad. Aparte, es una oportunidad para aprender un nuevo método que se llama Balanchine, que es el que estudian en la escuela de allá, que nos da la oportunidad de ser versátiles. Entonces está buenísimo. Qué bárbaro. Bueno, Giovanna, coordinadora académica de la formación, ¿por qué es importante que ellas y ellos puedan acceder a este tipo de formaciones a nivel internacional? Bueno, es muy importante para nuestra carrera, para cualquier carrera, ¿no? Cualquier aprendizaje del exterior y muchas veces tanto Estados Unidos como Europa están más avanzados en todo nivel, entonces pueden ir y adquirir nuevos conocimientos, tanto de la técnica Balanchine como hacer con otros profesores, de reconocimiento a nivel mundial. Es una excelente escuela, es una de las mejores escuelas en Estados Unidos, así que bueno, van a tener esta gran oportunidad. Divino. Recordemos, así como bien resumidamente, cómo es esta formación donde estamos ahora, capaz que quienes no conocen, o sea, desde qué edades se pueden formar aquí y bueno, ¿y cuánto dura la formación también? La formación dura 8 años, más tiene un año más de lo que es la tecnicatura, que es lo que van a ver mañana del BCJ en realidad, y es la formación más profesional, digamos. Así que son como 9 años en total y empiezan a los 8 años. Perdón, más que medicina prácticamente, sí. Ya, bien. Vienen todos los días, aparte, y como los ven aparte, así se tienen que cuidar mucho también. Así que bueno, arrancan ya a los 9 años de muy chiquititos. No, ellas, como las ven, son unas muñequitas totales y yo les preguntaba, claro, se armaron porque venía la tele y dijeron, no, ellas siempre tienen que estar así y se hacen el moño ustedes, todo. ¿Cómo viven ustedes esta formación? Bueno, yo entré desde los 8 años, ahora tengo 13 y nada, estoy en quinto y... Y te encanta, me imagino. ¿A vos, Mile? Yo disfruto mucho bailar y bueno, nuestro sueño de ser bailarinas. Yo entré un poquito más grande, a los 12, descubrí esa pasión enorme que tengo por el ballet, porque fui a ver una función en el BNS y me encantó. Y bueno, ahí me enteré que estaba la escuela y un año después de empezar, audicioné y entré. Hermoso, bueno, felicidades. Recordemos entonces que mañana y pasado en el Auditorio Nelly Goitiño, el Ballet Clásico Juvenil hará 2 espectáculos para ayudar en la financiación de que estas compañeras se vayan por el mundo a seguir aprendiendo lo que tanto les gusta. Es con entrada libre, aclaremos eso, es con entrada libre. Entrada libre, ellas van a estar con lo que son unas alcancías para que el público pueda ayudarlas a viajar y a cumplir su sueño. Buenísimo, genial. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar por aquí. Seguimos con ustedes, compañeras. Qué lindo. A ir entonces a apoyar y a poner platita en las alcancías, totalmente. Y después ya pueden colaborar ahí en las cuentas que estaban en los gráficos. Ni siquiera las flores, como les contábamos al principio del programa, se estrena mañana. Ya estamos acá con Mariana Viñoles, su directora y autora también, y quien la filmó. Pero antes queremos compartir con ustedes un pequeño tráiler de la peli. Sigo filmando. ¿Y por qué querés filmarlo? Estoy investigando algo. Me interesa todo el movimiento que hay alrededor de la volqueta. Mamá, esta cámara, si yo hago así, se está conmigo. Se escucha todo, se escucha. Yo por mí que lo bajaría un poquito más. Sacaría así. Para que se vea. Si no, porque la raza debe ver un poquito más. Ahí ni puede ver, se puede. ¿Qué es un motel? Mamá, ¿qué es un motel? Un motel es un hotel más pequeño y que en general quedan cerca de las rutas, ¿no? ¿Sí? Es
Está enchufado en el cuarto de Nina, ¿no? No, ¿te acuerdas que tú me lo sacaste? Bueno, ahora te lo doy, esperamos un minuto. No, dame ahora. No me hables así, ¿no? Oye, por favor. Para un poquito. ¿Qué temperatura tenemos en Montevideo? 15 grados. ¿Qué sensación térmica? La misma también, 15. En cuanto a la humedad, 59%. El viento sopla del norte a 11 kilómetros por hora, pero hay ráfagas a 22. Tenemos una presión de 1009 hectopascales, un poco baja, y el cielo gris ahí, interrogándonos sobre cómo va a continuar esto. Un día, cuando decidas marcharte, cuando no haya devolución, enfrentando el camino solo irás por el callejón. Nadie te esperará, nadie te mirará, nadie te esperará, nadie te mirará. Un día. Y ahora sí la Bueno. recibimos con un fuerte Fuerte aplauso, aplauso. a Mariana Viñoles. Gracias, Mariana, por estar acá con nosotros. A ustedes Gran- por invitarme. gran placer. Darnos esta película Me también. encanta venir acá. Bueno, una película que tiene ese punto de vista, ¿no? Tan presente desde que arranca hasta que termina, que es esa mirada desde la ventana. ¿Cómo se te ocurrió y por qué? Ok. ¿Por qué? Yo digo que un poco por desesperación y otro poco por deseo, que es mi deseo de persona que quiere filmarlo todo, que cuando puedo agarro la cámara y filmo. Y la desesperación vino del encierro y de la pandemia. La ventana era la ventana por la que yo más veía afuera, porque al lado de esa ventanita, es una ventana pequeña, estaba mi escritorio de trabajo. Entonces trabajando y mirando por esa ventana de vez en cuando, porque fue lo que hicimos los que tuvimos ventanas para mirar afuera, era como una vía de escape, ¿no? Y un contenedor, una esquina y el regalo, lo digo como documentalista, no como persona, de tener una empresa fúnebre cerca de casa. Entonces empecé a ver el cortejo pasar por allí y se volvió algo como muy cinematográfico. Y bueno, me puse a observar, que también es algo que hago mucho y me gusta, y se me ocurrió que si ponía la cámara podía empezar a dejar registro, nunca pensando que iba a ser una gran película, porque si pensáramos así tal vez no haríamos las cosas, ¿no? Yo simplemente lo que quise hacer fue el ejercicio de dejar registro de lo que estaba ocurriendo, sabiendo que dentro de casa y en el mundo estaba ocurriendo algo especial, pero bueno, tampoco tenía la intención de mostrarla rápido, porque se hicieron muchas películas sobre la pandemia o ejercicios sobre la pandemia en pandemia, que se vieron como muy rápidamente, pero que no tuvieron por ahí el tiempo como de reposo para, no sé, tener una distancia y mirar eso como desde otro lugar. Desde ahí empecé a filmar, pero no sabía lo que iba a hacer tampoco. Lo que quería era ir dejando registro con esta idea de que si tenemos la paciencia de observar y el tiempo como para recibir lo que la vida nos pone delante, si filmaba el paso del tiempo, sabía que iba a querer filmar mucho durante muchos meses, filmé durante 1 año y medio, en un momento se iba a poder construir una narrativa. Yo no sabía cuánto iba a durar la película, pero sí, esa idea como de dejar registro de lo que pasaba dentro del hogar
lo que decían las radios, la publicidad, que a veces puede ser muy perversa, cuando escuchas las cosas que te ofrecen en la radio y pensás que hay personas que escuchan la radio todos los días y sus vidas no se parecen a las nuestras. Entonces fue un poco en la idea de, no sé, de que quería decir algo, no sabía bien qué, pero estaba movida ¿no? por las contradicciones que nos mueve a veces el corazón, ¿no? La indignación de ver ciertas cosas o escuchar ciertos discursos. En fin, un poco eso. Vos también sos fotógrafa, directora de fotografía. ¿En qué momento? Porque claro, al principio de la peli, no spoileo mucho diciendo esto, la cámara busca otros lugares, la terraza. ¿En qué momento ese contenedor se volvió como el reloj de esta historia y el corazón de la película? Sí. ¿En qué momento la viste y dijiste, no, es esto también? Sí. Está bueno, gracias por la pregunta. Sabés que en realidad yo empecé filmando solamente el contenedor. Y después, cuando empezaron a pasar cosas ahí y yo sentí que ya había como una cantidad suficiente de material, que nunca es suficiente porque todo el tiempo pasan cosas alrededor de un contenedor, me estoy adelantando, pero en un momento estaba también como muy obsesionada, había filmado demasiado tiempo y en un momento dije, se terminó la película, se terminó el rodaje, ¿no? Y paré de filmar. Pero yo empecé filmando más ese plano como casi fijo, como más detenida, esperando encontrar cosas ahí. Porque podía ocurrir que no encontrara cosas. Una vez que empezaron a ocurrir, me fui a... Bueno, se apareció un vecino en la azotea, haciendo lo que fuere. Yo filmaba, porque me parecía eso como lindo, ¿no? Mostrar un poco el vecindario, los árboles, un pajarito. Pasaba horas esperando que un pajarito o se posara. Hay un pajarito que nunca lo encontré, porque yo había visto que en el farol de luz, cuando el sol daba de determinada manera, venía un pajarito que se quedaba ahí, me daba una ternura enorme, me hacía acordar algún dibujito animado que había visto con mis hijos cuando eran chicos, Río. Pero bueno, durante horas me quedaba esperando, lo veía por ahí, y así que hubo mucho material donde no ocurrió nada. Pero eso después fue un ejercicio, fue en el montaje que construimos esta narrativa que es la que vos traés, que es, bueno, decidimos como empezar como por esas azoteas y en un momento, bueno, como que la cámara baja, es una narrativa que construimos para la película, porque una vez que tuvimos todo el material, tuvimos como que decidir de qué manera organizábamos eso para ir como trayendo la información de a poco y bueno, y lo que hay que hacer siempre, que para una película como esta parece raro, pero sí atraer la atención de los espectadores. Claro. Sí. ¿Y vos cómo hacías? O sea, ponías la cámara ahí, vos estabas detrás de la cámara, dejabas filmando, te ibas y volvías, estabas pichando a ver si pasaba algo interesante. ¿Cómo es eso? Porque 1 año y medio con la cámara en esa ventana, imagino quizá todo el material que tuviste que visionar y elegir. Sí, sí, sí. Pero estuvo todo el tiempo rodando, o sea... en realidad, al inicio, porque yo había visto pasar los cortejos y los quería filmar, entonces dejaba la cámara filmando porque quería que pasara el cortejo y tenerlo. Entonces filmaba muchas horas y después iba y revisaba el material y me fijaba si había pasado un cortejo. Eso fue tal vez las primeras semanas, el primer mes, algo así, hasta que en un momento a veces algunas lamparitas se prenden y decimos, wow, qué inteligentes que somos. Se me ocurrió entrar en la página de Forestier Pose y fijarme a qué hora salían los cortejos. Y eso facilitó mucho mi vida, fue un trabajo de producción. Me ponía las alarmas. Mira, ¿eso existe? O sea, ¿ponen los horarios? Sí, y sí, porque publican. si vos querés ir a ver a alguien o a acompañar un cortejo o lo que fuese... no te mandaron información, eso existe. Exacto. Yo lo aprendí ahí, pero me estuvo muy bien porque entonces yo me ponía una alarma y si podía, porque podía que estuviera... Que podía estar cocinando en el momento que pasara el cortejo o haciendo las tareas con las niñas, pero trataba de que si sonaba la alarma me la ponía como 15, 20 minutos antes, iba y esperaba. A veces no pasaba porque después me volví bastante un especialista porque los que pasaban por la esquina de casa son los que van a cierto cementerio, no a todos.
Entonces ahí no dejaba la cámara filmando. A mí no me gustaba dejar la cámara filmando por una cuestión ética y por la manera como yo me vinculo con el cine documental, en el sentido que la idea no era tener una cámara rodando siempre para ir a mirar después qué había y agarrar lo mejor. agarrar lo que apareciera ahí, Mirá qué ¿viste? interesante eso. Sí, yo trato siempre de poner el cuerpo en esta película, por eso, honestamente, no siempre puse el cuerpo porque al inicio esperaba los cortejos, entonces la cámara quedó rodando. Pero en cuanto pudiste, sí. Sí, y fue una conversación que tuvimos en el montaje también, porque yo también soy como bastante ortodoxa al inicio, después cuando entró Guille, el montajista, me ayudó como a pensar que la película tenía que ser la mejor película y que por ahí no importaban tanto ciertas cosas. Una de ellas que yo traté y tratamos de no usar en la película unas cosas que aparecieron cuando yo no estaba filmando, ¿viste? Tratamos de ser honesta con lo que vos pensás sobre las formas de filmar. Exacto. Después otra cosa que yo quería, eso fue lo que no hicimos, fue que quería que cada plano sonoro coincidiera con el plano delante. Trabajamos siempre con la intención de que lo que estuviera en el material estuviera primero, ¿no? Quiero decir que si había un plano sonoro que coincidía con lo que ocurre delante, mantener eso, no romperlo, porque ¿para qué vamos a romper algo que ya funciona? Pero sí, en la película hay una construcción que es lo que vemos afuera con lo que escuchamos adentro, que no siempre coincide con el bruto, con el material Yo en te bruto. iba a preguntar Pero eso. yo no lo percibí. Nunca lo percibí. ¿Vos sí? Yo dije, justo te iba a preguntar si en realidad, porque hay una escena, no voy a spoilear, Decí la nomás, que creo escena que- de que está el que está con el celular en el... Sí, en hay el un carrito carrito que viene y él está mucho en tiempo la con el moto. celular ahí Sí. y a la vez está sucediendo algo bastante intenso dentro de la casa. Sí. Entonces como que está buenísimo el contraste ese entre la quietud, Sí. creo que no me estoy confundiendo. Porque No te estás confundiendo. entre la quietud, esa visual, ¿no? Y la no quietud del hogar, que estaba en un momento álgido. Vos sabés que creo, y después te voy a mandar un mensaje para confirmarte, que eso coincide. Coincidió. Era lo que estaba pasando delante, claro, por eso pasan. tratamos de que, ¿por qué íbamos a buscar otro plano para esa pelea? Sí, lo que estaba ocurriendo adelante estaba ocurriendo, y además esa es lo que decís, ¿no? Como una cosa quieta, como una foto fija. Exacto. Que además dice un montón de cosas, porque era un empleado que estaba... que no se le ve la cara ni nada, porque como filmo desde una cierta perspectiva también hay como un cuidado, viste, que es o que personas que tienen como el gorrito, Claro. o que están en la sombra. Pero sí, ese es un buen ejemplo de un momento en que coincide el adentro con el afuera. Tiene muchos, o sea, caminos, ¿no? Por donde conectar cosas. Recién veíamos el tráiler y estabas vos ahí como en medio de discusión con tus hijas y de repente se ve el camión de la marca de leche, todos en familia, todos juntos. Sí. Bueno, después también esto de la muerte y se escucha, era época que veíamos todos los días las conferencias de prensa con cuántas muertes eso había fue. habido. Sí. Nada, contaros un poco más de estos temas que surgieron. Tu maternidad, que aparte muy honestamente en un momento tenés una llamada, y yo creo que era una llamada, ¿no? Sí, era. Una mujer que cría sola, está Sí. ese tema, Sí. está también ver una pandemia para los que podíamos resguardarnos y una pandemia para los que no, que pareciera como que no Sí, la sí. estaban viviendo. Sí, sí. Contame un poco más, esos temas que va a ver la gente en la peli. Sí, lo que intentamos hacer en el montaje fue construir lo que estaba en la materia de la película. Entonces, nada de eso es ficcionado, porque en algún momento alguien hizo un comentario como, no sé, en la prensa escrita, que algo entre el documental y la ficción. La película es una construcción con materiales que provienen de la realidad. Digo porque la conversación telefónica, la entrevista, me están haciendo una entrevista, Sí, parecía, claro. y fue una entrevista que
que quedó grabada. Yo tenía conciencia que la cámara estaba filmando cuando estaba filmando, pero ocurría también que muchas veces también cuando tenés algo en la casa que está dejando registro, a veces me olvidaba o de cortar o me llamaban por teléfono, iba a hablar y me quedaba cerca de la cámara. A veces estaba hablando por teléfono y moviendo la cámara. Pero ahí sí, la idea fue como construir este personaje que estaba en la materia y que yo sabía que iba a estar. Lo que Guille, el montajista, colaboró, porque para eso también, por eso trabajamos con una persona que tenga una cierta distancia con el material, en ir lo suficientemente lejos para romper con este romanticismo sobre la familia y la maternidad, ¿no? Que es ponerme a mí en esa situación que hay 2 o 3 en la que sí, me pongo un poco mal con mi... No, en una que me pongo un poco mal con mi hijo León porque me viene a preguntarme, mamá, ¿me ducho con pelo? ¿Me ducho con pelo? Me ducho con pelo, me muero. Mientras yo estoy intentando hacer un paneo. Y eso, bueno, yo acepté que esas cosas entraran en la película porque me parece que es lo... hay un gesto que creo que es como valiente porque nadie quiere mostrar sus lados grises o negros, pero todos tenemos de eso y todas las personas que han visto la película hasta ahora... Te entendí mucho en esa escena. Ahí está. Te cuento sí, que te entendí mucho. Absolutamente. Sí, como quitarle un poco ahí y mostrar que a veces... no es fácil y que no, porque además en esas escenas la que quedo peor parada en todas las discusiones soy yo y es muy terrible, ¿no? Todo lo que ocurre, sentir la culpa, ¿no? Tratar de hablarle mal a un hijo, tener que lidiar con eso, nos pasan muchas cosas. Sí. La idea era construir un poco eso. La vida de una persona que estaba a cargo de otras personas, en este caso eran mis hijas, y cómo sobrevivir a la adversidad. Yo creo que Ni siquiera las flores es una búsqueda desesperada de la belleza, de algo que nos permita como seguir adelante. Después, porque la canción la trajo Magia a la película, mirá, porque la puso a cantar en casa, que está así en la peli, ella canta sobre el plano del señor que está haciendo un parrillero frente a mi casa. Canción de Darnos Chance, vamos a decir. Sí, Ni siquiera las flores, la canta Magia en casa y coincide ese plano con el sonido también. Y después hubo, la idea de traer la canción y de armar ese clip para hacer como construir un poco el clímax de una película que era como difícil que tuviera un clímax y terminó siendo el nombre de la película. De la peli. Sí. Mariana, muchísimas gracias por haber estado hoy acá. Les recordamos que estrena mañana, 8 de mayo, va a estar en Cinemateca a las 19:30, va a estar ella aparte, sí, va a charlar, o sea, que si quieren ir a esa función está buenísimo porque se enteran más de la película. Pero bueno, a partir de mañana, Ni siquiera las flores, también en Sala B. Va a estar en Sala B mañana a las 21, en el Centro Cultural Florencio Sánchez a las 20 mañana, y que nos sigan en las redes de Ni siquiera las flores, @Ni siquiera las flores, para saber cuánto tiempo nos quedamos en cartel, pedirle a las personas que acompañen que vayan enseguida, no esperen, porque si no te sacan enseguida, a las 2 semanas ya te rajan. Así que vayan ahora, esta semana, por favor. Sí, muchísimas gracias por ayudar a difundir. Es una película que necesita ayuda. Y es un placer para mí estar acá. Por favor, placer para nosotros haberte entrevistado, haber podido ver la película. Muchas gracias por eso. Y bueno, recomendada, Ni siquiera las flores, para ver en el cine. Y nosotros nos vamos hasta mañana. Nos ven mañana a las 6 de la tarde, ¿verdad? Mañana jueves nos vemos. Chau, chau. Hasta mañana.